Bien, pasamos a la segunda ponencia de esta tercera jornada del noveno foro Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos. En este caso tengo el gusto de presentar a Pablo Robeta Dubinsky, con quien compartimos el mismo apellido, pero no familia, que lleva más de medio siglo, 50 años, relacionado directamente con China, país al que llegó en 1975 a la edad de 17 años, donde realizó estudios superiores y toda su vida profesional ha estado relacionada con este país asiático. Es autor del libro Los años 70 en China, recuerdos de un oriental, que así le dicen a los uruguayos, de un oriental en Oriente. Responsable del blog Reflexiones Orientales, y como traductor del chino al español tiene varias obras publicadas. Con frecuencia escribe en medios de habla hispana y chino y participa en conferencias o seminarios relacionados con China. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Tienes la palabra. Hola, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí en Talavera de la Reina. Se escucha bien, ¿verdad? Vale, quiero agradecer en primer lugar a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en concreto el profesor Fernando Robeta, por la amable invitación que me han hecho para participar en este foro. Lo mío hoy voy a intentar reflexionar en voz alta sobre muchos aspectos relacionados con China. Yo no llegué a contarlo, pero si volviéramos a poner el vídeo de la profesora que acabamos de poner, habría que contar cuántas veces apareció la palabra China en esa presentación. Y la verdad es que China, ahora mucho más, pero desde hace ya, diría yo, 1 o 2 décadas, está teniendo una influencia, participación cada vez mayor, diría que hasta la vida diaria de los ciudadanos. Uno ya sale a la calle y ve taxis o coches eléctricos de marca china. Uno se va a comprar un teléfono móvil o a una tienda de electrodomésticos, encontrará muchas marcas chinas que además ni siquiera se sabrán que son chinas, porque ellos han sido muy inteligentes y les han cambiado, o sea, las nuevas marcas de teléfono, por ejemplo, Oppo es una, no tiene nada que ver con el idioma chino. Es un poco lo que pasó con Corea. No sé cuánta gente sabe que LG es una marca coreana, pero esa marca no dice que es coreana, ¿no? Bueno, como decía el profesor, yo he pasado, medio siglo de mi vida, o más de medio siglo de mi vida, relacionado con China. A diferencia de todos los ponentes que están participando en este foro, yo no soy catedrático, no soy profesor, soy simplemente un observador y testigo de medio de siglo de desarrollo de China, que yo creo que en la historia mundial, los últimos 40 años de desarrollo de China han sido una cosa sin precedentes en la historia mundial. Bueno, voy a intentar enfocar el tema de China desde diferentes aspectos. En primer lugar, la profesora ya ha puesto mucho el énfasis en la posición de China en la geopolítica mundial. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto va a ser en relación a cuál es la posición de China desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial,
y desde el punto de vista científico en el mundo actual. Estos dos elementos están relacionados. Uno puede encontrar en países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, son países que todavía siguen teniendo un peso relativamente importante en la geopolítica mundial, pero ya no son países de referencia desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista industrial. Uno puede encontrar a países como la República de Corea o Corea del Sur, donde existe, al contrario que en Alemania, que en Francia, que en el Reino Unido, donde existe un gran desarrollo tecnológico por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero Corea del Sur no tiene un peso determinante en la geopolítica mundial. Por eso quiero destacar el hecho de que China, en el caso de China, se combinan estos dos elementos. Yo he querido poner aquí un mapa del mundo, está en chino, y este es el mapa del mundo que estudian los niños en las escuelas chinas y en las escuelas de Asia, ¿no? Como todos comprobarán, el centro de este mapa es China y el continente asiático. Y este es un tema que también voy a tratar en estas reflexiones de hoy, el tema del eurocentrismo, ¿no? De alguna manera es normal desde el punto de vista geográfico que aparezca aquí China y Asia, la India, Corea, en el centro del mundo, pero por otro lado le podemos buscar, si queremos, o mi reflexión en voz alta también, es un reflejo de lo que es el mundo actual y de lo que va a ser el mundo actual, ¿no? Y me gustaría empezar dando algunas pinceladas sobre lo que fue China en el pasado. Yo, por lo menos en la escuela, cuando estudiábamos historia o en el bachillerato que le llaman aquí, la palabra China, la palabra India no existía. Cuando se estudiaba historia, pues se llegaba a, no sé, Grecia, Roma. Entonces, China, países como India, nunca se estudiaban, yo creo que ni desde el punto de vista, bueno, a lo mejor quizás geográfico, pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, ¿no? Y estamos hablando de una civilización, siempre que se habla de China, se habla de una civilización de 5.000 años, ¿no? Y también hay varios expertos que consideran que la civilización china es la única que se ha mantenido desde la antigüedad hasta la actualidad. En este caso hay un historiador inglés, Arnold Toynbee, no sé cómo se pronuncia, entre el año 1913 y 1961, fíjense que ha pasado tiempo, publicó una obra de 12 tomos, en inglés A Study of History, un estudio de la historia. Y en esa obra él compara 20 o más de 20 civilizaciones antiguas. Y su conclusión es que, con excepción de la civilización china, otras civilizaciones antiguas como el antiguo Egipto, la antigua Babilonia, la antigua Grecia, Roma y otras más, o se desintegraron o fueron reemplazadas. O sea que yo creo que es un tema, cada vez que se hable de China, a tener en cuenta su larga civilización y que es la única civilización que aún se mantiene en pie. Hace 1 o 2 semanas
causó bastante revuelo, si me permiten la expresión, cuando se hizo público un estudio de un catedrático chino, se llama Feng Shi, luego no sé si lo podemos pasar por escrito o no, es un investigador del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China. Y esto lo publicó, esto que estamos viendo aquí, lo publicó el South China Morning Post, que es uno de los medios de prensa más importantes de China. Entonces dice, ¿cuán vieja es la civilización, cuán antigua es la civilización china? Realmente hay que irse a 8.000 años atrás. Dice, esto es lo que argumenta un arqueólogo. ¿Vale? Y este señor lo que indica, y volviendo también al tema de este mapa de China, este señor indica que para empezar en China, la China antigua, no existía la noción de la civilización. Pero él acusa a Occidente o a los catedráticos estudiosos occidentales, y él considera que existe un eurocentrismo, que hay muchos eurocentristas al definir lo que es una civilización. Esos 5.000 años están basados en lo que es la formación de un Estado, que es, hasta incluso Carlos Marx defendió esa tesis, ¿no? La civilización es la formación del Estado. Sin embargo, este señor dice que 8.000 años atrás, los chinos, los habitantes de lo que hoy es China, ya habían hecho progresos muy importantes en la astronomía y en el control del tiempo, que fueron muy importantes para el desarrollo de la agricultura. Este es un tema que en China está desatando. China es un país que desde afuera parece ser muy monolítico, pero en el cual en el fondo existen muchas contradicciones, diferentes opiniones, ¿no?, científicas de otro punto de vista, ¿no? Algunos señores pues lo han tachado a este señor, bueno, pues un poco de tratar la historia. Algunos académicos han dicho que este señor ha tratado la historia como un carnaval. Eso lo han dicho literalmente, ¿no? En todo caso, en el año 2002, el gobierno chino lanzó un proyecto nacional para la búsqueda de los orígenes de su civilización. 2002, proyecto en el cual están involucrados cada vez más catedráticos, historiadores, institutos de investigación, ¿no? Siguiendo un poco con lo que es la historia antigua de China, un poco lo que estoy reflexionando sobre cómo China nos importa y nos afecta. Tenemos aquí, bueno, el profesor Fernando Robeta, yo creo que en alguna de sus anteriores exposiciones habló de historiador o filósofo argentino, perdonen mi pronunciación, no sé si se pronuncia Enrique Dussel o Duchel, aquí el profesor me corregirá. En todo caso, él tiene una teoría que también la podemos relacionar con la primera diapositiva que yo puse, donde China aparece en el centro del mundo.
Y bueno, fue filósofo, académico, no sé cuántos títulos tuvo. Él escribió un libro en el año 2010, se llama La China, 1421-1800, ¿no? Y dice razones, y ahí expone una serie de razones para cuestionar el eurocentrismo. Y una de las cosas que dice es cuando la gente va a la escuela, al bachillerato o a la universidad, pues a estudiar la historia, pues la historia debería empezar a ser contada desde Asia y China, hasta que luego viene Grecia, viene Roma y otras civilizaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta además que él dijo esto hace ya muchos años, ¿no? Bueno, son 16 años, que no es nada en la historia, ¿no? Pero para mí es muy llamativo y muy interesante esta reflexión, y que coincide un poco con lo que estábamos hablando ahora. Perdón que me equivoqué. Si hablamos de China, del pasado de China, aparte tenemos el tema de su civilización. 5.000 u 8.000 años. Quedémonos con 5.000 años, que yo creo que es más que suficiente, ¿no? Pero ya con esa ventana posible de los 8.000 años. Pero fueron 8.000 años o 5.000 años en la historia de China, y creo que es lo que no se estudia, pido disculpas porque no soy un académico, no sé cuáles son los planes de estudio de las universidades, el bachillerato y lo que sea. En mi época nadie decía que China había llegado a ser durante mucho tiempo la economía más grande del mundo, ¿no? Muchos economistas han estudiado este tema. Hay un británico que se llama Angus Maddison, que falleció en el año 2010, y él indica que alrededor del año 1000 de nuestra era, o sea, durante lo que se llamaba la dinastía Sung del norte, que es contemporánea a lo que sería el imperio bizántico, el PIB de China representaba aproximadamente el 22,7% del Producto Interior Bruto mundial. Por cierto, en esa dinastía, la dinastía Sung, que es la que él toma como referencia, fue una dinastía que destacó mucho en China por sus avances científicos. Fue durante esa dinastía, por ejemplo, donde se descubrió la pólvora y la brújula. Tenemos aquí, en este mapa, tenemos aquí a Xi'an, y por qué lo he puesto también desde el punto de vista histórico. China llegó a ser en el pasado la economía más grande del mundo, y China fue el punto final o el punto de partida de un movimiento económico que tuvo muchísima importancia hasta que en el siglo XV y XVI el avance de las tecnologías marítimas de alguna forma terminaron con ese negocio, comercio que se hacía por tierra, y se llamaba la ruta de la seda, porque la ruta de la seda llegaba sobre todo hasta Italia, y la seda tenía un valor, lo que estoy diciendo es una reflexión personal, no tengo ninguna base científica para decirlo, pero la seda era uno de los elementos más preciados en esa época, como también lo fueron cuando la época de Colón, las especias, ¿no? Y Xi'an, que vemos aquí, que es una ciudad actualmente de China, llegó a ser la ciudad más grande del mundo. Llegó a tener 1 millón de habitantes, en lo que sería en la dinastía Tang, que fue
el primer siglo de nuestra era. Esta ruta, que ahora China lo veremos más adelante, y yo creo que lo nombró la anterior ponente, tiene un proyecto para revivir la ruta de la seda. Esta es la ruta de la seda por tierra. ¿Qué pasó con esta ruta de la seda? En el siglo XV y en el siglo XVI, las potencias occidentales, y no tanto occidentales, también Japón, Estados Unidos, empezaron a desarrollar una industria muy importante en la construcción de barcos. Con lo cual, lo vemos con Colón en 1492 y lo vemos con otras potencias como Portugal, el comercio marítimo empezó de alguna manera a suplantar este comercio por tierra. Y es en esa época cuando China comienza lo que se llama la ruta de la seda marítima. Y esa ruta de la seda marítima abarcaba lo que entonces era una colonia española, Filipinas. Los productos chinos llegaban a Filipinas, de Filipinas llegaban a lo que llamamos, o que entonces se conocía como la Nueva España, lo que hoy es México, y de México volvía a España. Y eso todo se hacía, fue una ruta marítima que unió a 3 continentes: Asia, América y Europa. El famoso mantón de Manila, se conoce aquí en España, viene precisamente de esa ruta. Gracias a esa ruta, por ejemplo, productos como el tomate, como la patata que llaman aquí, entraron en la agricultura china. Perdón es que para mí hablar de China me fascina mucho, entonces si me estoy pasando de tiempo, me lo dicen. Y si por supuesto que tienen cualquier pregunta, me pueden interrumpir, ¿no? Precisamente estábamos hablando ahora del tema de las rutas marítimas. Y resulta que nadie en la escuela, por lo menos a mí, bueno, soy una persona muy mayor, a mí nadie en la escuela ni en el bachillerato me enseñó que casi 70 años antes de que Cristóbal Colón saliera del puerto de Palos en 3 carabelas que eran como cáscaras de nueces, muchas décadas antes hubo un almirante chino que realizó, llamado Chen He, lo pueden buscar y lo van a encontrar en cualquier buscador, realizó 7 expediciones al Pacífico y al Índico. 7 expediciones. Aquí tenemos de donde va saliendo de China, el sur de Asia, el sudeste asiático, lo que es la India, y aquí ya se está metiendo en el Pérsico, y llega, acá aparece Mogadishu, que es lo que es ahí se me fue ahora, empieza con eso, bueno, toca, pero llega más abajo, llega hasta Nairobi, la capital de Kenia, y hasta ahora en Kenia hay descendientes chinos de esa época. Me olvidé, este es Somalia, lo que ahora sería la capital de Somalia, y también llega aquí a Jeddah, que es actualmente Arabia Saudí, ¿no? Él hace 7 viajes, 7 expediciones con cientos de barcos, eso se puede encontrar en internet, al lado de los cuales, y dicho esto con todo respeto, al lado de los cuales las 3 carabelas de Colón eran cáscaras de nueces. Eso lo vi yo en el Museo Británico, hubo una exposición especial sobre la dinastía Ming, porque estamos hablando de la dinastía Ming, y se hacía la comparación de esos barcos con una cáscara de nuez, ¿no?
Entonces yo creo que son temas importantes. Si tenemos que estar hablando de la China de hoy, de la China que cada 5 minutos está apareciendo en la radio, en la prensa, entonces claro, yo creo que es bueno conocer su pasado, ¿no? Y lo que se destaca mucho, o lo que no se destaca en Occidente, es que este señor hace 7 expediciones, unas flotas de barcos tremendas. Fíjense todos los lugares del mundo que tendríamos que bajar, ya digo, hasta Nairobi. ¿Qué territorio conquistó China en estas 7 expediciones? Al tiempo que España, o antes que España, Portugal, Gran Bretaña, ya estaban haciendo expediciones, por ejemplo, en la costa occidental de África, ¿no? Y lugar que llegaban, lugar que colonizaban. Este señor durante esos 7 viajes no colonizó, en ningún momento colonizó territorios para China. Lo que hacía, llegaba, presentaba sus respetos a las autoridades locales, regalaba cosas, ellos le regalaron cosas. Por ejemplo, él fue el que llevó la primera jirafa que pisó territorio chino, porque le regalaban jirafas, le regalaban animales, lo que sea. Entonces, esto hay que tomarlo también, esta es una reflexión que hay que tomar con mucho cuidado, y claro, esto daría ya para hablar más de una hora, ¿no? Porque sí ha habido, sobre todo la última dinastía Qin, sí se llegaron a colonizar, a tomar otros territorios. Podríamos hablar esto en una hora, pero no tenemos una hora. Pero a mí sí, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de sus expediciones en el mar y hacia otros territorios, estamos hablando de, bueno, no son 3 continentes geográficos, pero sí, estamos hablando de Asia, estamos hablando de lo que es Oriente Medio y de lo que es África, ¿no? A este señor británico, Gavin Menzies, o como se pronuncie, a este señor le debe España y le deben todos los países de habla hispana, le deben el hecho de que hiciera conocer la historia de Zhenghe. Este señor no era científico, este señor trabajaba en un submarino, no era historiador, no era nada. Pero para mí tuvo la gran virtud de crearse una teoría que no cree nadie, ni siquiera los mismos chinos creen esa teoría. Pero él cogió, como dicen aquí, esta historia. Ay, perdón. ¿Dónde estamos? Perdónenme. Él agarró esta historia, escribió un libro en inglés, ese libro se tradujo inmediatamente al español, y cuando sale en el libro a principios de este siglo, es tremenda la cantidad de artículos, tertulias de radio, programas de televisión, producciones de National Geographic. A partir de entonces se empieza a hablar en toda la prensa española, en la prensa de América Latina. Hombre, aquí este señor tiene esa teoría. La teoría de él es muy fácil, o sea, la teoría de él es que... La teoría de él es que, como indiqué recién, llega más abajo hasta Nairobi, lo que hoy es Kenia, y la teoría de él, que no tiene ninguna base científica, pero que sí es interesante desde el punto de vista imaginativo, es decir, esta flota llegó a Cabo del Polo, llegó a la parte más al sur de África, sube por África Occidental y llega a América. Ya digo, ni siquiera los mismos chinos, algunos dicen que son muy nacionalistas, ni siquiera ellos reconocen esta teoría.
pero yo creo,